El fin de semana, el exministro Iván Lima ha soltado el ventilador y ha dicho varias cosas, entre ellas que ha habido presión para un juicio ordinario contra Yanine Áñez en el caso Sencata. También ha dicho que era capricho del expresidente Evo Morales y consiguientemente quienes tomaron la iniciativa fueron los abogados de Yanine Áñez, la oposición que creen que Yanine Áñez no debería ser juzgada por el caso Sencata, al contrario debería ir a juicio de responsabilidades. Es más, ayer el presidente, más bien el expresidente Carlos Mesa, en función de las declaraciones de Iván Lima, dijo que deberían anularse todos los procesos contra Yanine Áñez y al contrario procesar a Evo Morales y al mismo ministro al otro ministro Iván Lima. ¿Qué consideraciones iniciales tiene respecto de esto que le estamos recordando, Aldo? A ver, para empezar, el ministro Iván Lima hace estas declaraciones con toda certeza, presionado por los pactos y los compromisos que tiene con los promotores y gestores del golpe de 2019. Nosotros hace más de 2 años, como Comité Impulsor de Justicia, denunciamos y frenamos una acción velada, absolutamente inconstitucional, pero además que denotaba esta acción de compromiso, de pactos para proteger a los responsables del golpe de 2019 y posesionar la impunidad, cuando Iván Lima propuso un juicio de responsabilidades por la vía de privilegio para la señora Yanine Áñez y sus cómplices, pero además que entrañaba la posibilidad de que, entre comillas, se defienda en libertad y goce además del privilegio como si fuera una dignataria del Estado elegida constitucionalmente. Condición que la tumbamos, la derribamos, la pusimos en el piso por el razonamiento constitucional que planteamos, porque además en foros, en las calles, en diferentes acciones, impusimos junto a los sectores sociales la línea de juzgar a la señora Áñez y sus cómplices por la vía de un juicio ordinario y penal. Obviamente, esta declaración, que además es una respiración por la herida por parte del señor Iván Lima, que ya en este momento tiene la voz embargada, tiene una condición marginal, ya no es ministro de Justicia, está fuera del escenario de procedimiento judicial, de procedimiento penal, toda vez que ya existe un caso como el caso Golpe 2, de cosa juzgada, debidamente sentenciada y debidamente ejecutoriada, que ha mostrado fehacientemente, con pruebas, con hechos demostrados, con la condición de testificaciones, de prueba documental, que la señora Áñez ha tenido una actuación inconstitucional, su gobierno ha sido absolutamente inconstitucional de facto, porque se autonombró, porque violó la Constitución y porque no emergía su presencia de ningún mandato constitucional. En esta condición, además, la situación de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros que son cómplices de la señora Áñez en esta gestación del golpe de 2019 y en los efectos gravísimos que han tenido, como son las masacres, la persecución, las violaciones severas a los derechos humanos, están fuera de todo ámbito en el tratamiento y procedimiento. Para dar un ejemplo, en el caso Sencata, se está procesando con una acusación formal sobre los delitos de terrorismo, sobre los delitos de masacre y fundamentalmente de los hechos desencadenados a partir de la dictación del decreto 4078 y sus graves consecuencias. No cabe ninguna acción. Así el señor Lima, para cumplir sus pactos con los responsables del golpe, ofrezca una declaración, señale cualquier criterio, no tiene pues asidero y no encaja en el procedimiento que se está efectuando en este tiempo, que tiene que ver estrictamente con la presentación de prueba de cargo y descargo
que hacen las partes. En ese ámbito, reitero, estas declaraciones temerarias tienen que ver además con un accionar político, marginal. El señor Lima está fagocitado ya por su inconducta, porque además desde el Ministerio de Justicia promovió la impunidad. Aldo, usted nos dice que hay un pacto entre Lima y quienes han propiciado el golpe de Estado en 2019. ¿A qué se refiere con esto? El señor Lima, desde el primer semestre de gobierno constitucional del presidente Arce Catacora, se encargó en primera instancia de promover y posteriormente posesionar esta línea de juicio de responsabilidades de privilegio que no tiene ningún asidero ni fundamento constitucional, y más aún es totalmente contrario a lo que ocurrió en el golpe de 2019. Una prueba de esta acción es que el año 2022 pretendió, a través de la acción del juez Orlando Rojas, del vocal Orlando Rojas, de una de las salas, de uno de los juzgados del juez Orlando Rojas, nuevamente posesionar una incompetencia que derivaba precisamente en la implementación de un juicio de responsabilidades y en el freno en ese tiempo y anulación de todos los procesos que estaban en contra de la señora Áñez y sus cómplices. Hay dos autos interlocutorios que definieron la inviabilidad de esta posición y de esta incompetencia y ratificaron plenamente que el juicio ordinario y penal es el válido, el correcto, el constitucional para el juzgamiento de estos procesos. Es más, el señor Lima presentó una acusación, una propuesta de acusación formal de procesamiento ante la Asamblea Legislativa viciada con este error. Yo voy a decir públicamente, además, que en abril del 2022, fruto de una reunión directa que tuvimos con el fiscal Juan Lanchipa, se develó también y el fiscal asumió que esta propuesta acusatoria tenía vicios, era ilegal. Es más, en un comentario, el fiscal Lanchipa dijo que inclusive el señor Lima mandó desde el Ministerio de Justicia una propuesta que cambiaba la lista de los nombres de las víctimas de Sencata y sacaba e invertía esta condición con un error craso y otros que además mostraban claramente que no procedía el juicio de responsabilidades, sino el juicio penal ordinario. Además de otras consideraciones en las que el fiscal Lanchipa en ese tiempo reconoció plenamente que la vía era el juicio ordinario y penal. Estamos hablando de abril de 2022. A esa conducta se sumaron otro tipo de actuaciones de oficio del señor Iván Lima, con declaraciones, con acciones orientadas para beneficiar la impunidad y la condición de los autores del golpe de 2019, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros. Aldo, ¿qué tiene que ver Evo Morales? ¿Por qué cree usted que Iván Lima lo aludió al decir de que este juicio ordinario era un capricho de Evo Morales? A ver, en primera instancia es contradictoria pues esta posición. Si vamos a ver cómo han sido las actuaciones y fundamentaciones presentadas en el proceso Golpe 2 por parte del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría, forzados por los hechos, vamos a advertir que lo primero que se posesiona y lo primero que se procesa, además, como hecho juzgado, es la condición de Evo Morales, expresidente constitucional, como víctima de esta acción, que tenía como fin el derrocamiento de un gobierno constitucional, que tenía como fin, además del alejamiento del expresidente Evo Morales, un accionar reñido con la Constitución y los derechos humanos. Esto es cosa juzgada. Pero más aún, esta condición que cambió y que permanentemente estaba orientada a la impunidad, obedece pues a una acción y a un criterio de intención política electoral. En ese ámbito no podemos mezclar las condiciones de un proceso y de varios procesos judiciales que corren además con la condición de prueba fehaciente de acciones flagrantes
de las cuales además el propio pueblo boliviano es testigo. A estas alturas del tiempo, y después de que desde el Ministerio de Justicia y otros ámbitos se dilataron estos procesos durante más de 3 años, sobra y es absolutamente incongruente, irracional, convertir a una víctima en acusado y en procesado. Lo que está haciendo además el señor Lima es manejar un viejo argumento de los abogados de Yanine Áñez, de Camacho, de Carlos Mesa, que en su incapacidad absoluta de probar inocencia alguna, han recurrido a la chicana, han recurrido a consignas y propuestas políticas para entorpecer el desarrollo de estos procesos y para pretender desbancar la condición de razonamiento, de fundamento constitucional y legal. Aldo, ¿en qué medida contribuye o afecta esto al proceso contra Yanine Áñez y otros 17 civiles, militares y policías, en el caso Sacaba y Sencata, a estas declaraciones de Lima? En ninguna forma es una contribución. Al contrario, se constituye solamente en un elemento más de obstrucción de la justicia, de distracción de la justicia, para pretender darle cabida, piso, fundamento, reitero, a los abogados de Yanine Áñez, de Fernando Camacho y al argumento político que tiene el señor Mesa y otros para pretender ignorar una realidad histórica tácita, gravísima, cometida el 2019 en contra del pueblo boliviano y los derechos humanos. Yanine Áñez, sus abogados han dicho que con estos argumentos expresados por Lima es necesario anular los procesos. El juez le ha dicho que las declaraciones del exministro no son vinculantes. ¿Qué criterio tiene de esto? No tienen la menor relevancia. Estas son consignas. Es un impronto, discúlpenme, es un disparate que abogados de la señora Áñez o de Camacho o el señor Mesa planteen la anulación de casos juzgados y de procesos que están en marcha con la debida fundamentación. Han confundido el escenario. El señor Mesa y la señora Yanine Áñez creen que todavía están gobernando en el periodo dictatorial de 11 meses de terrorismo de Estado, cuando maniataron a la justicia y cuando el señor Arturo Murillo llamaba y de un telefonazo cambiaba las acciones u ordenaba acciones ilegales a los fiscales, a los jueces. Estamos en un tiempo todavía de democracia y la institucionalidad tiene que ver con el ejercicio de la norma, de la Constitución. Están navegando en una condición permanente de intencionalidad política, igual que el señor Iván Lima. Ahora, Aldo, ¿va a hacer algo el comité impulsor del juicio contra Yanine Áñez en relación a las declaraciones de Lima o contra el mismo exministro? Nosotros hemos fijado ya una posición hace casi 3 años contra esta acción. Reitero, junto a organizaciones sociales hemos logrado imponer por la razón la vía del juicio ordinario y penal. Vamos a efectuar no solo una declaración y estamos prestos a movilizarnos en una referencia de acción contraria a la impunidad, que mella además la dignidad, la esperanza de las víctimas de Sencata, Guayani, El Pedregal, Montero, Betanzos, de los 1.500 perseguidos políticos, de la gente que fue torturada durante los 11 meses de terrorismo de Estado del gobierno de la señora Áñez, Carlos Mesa y otros. Vamos a no solo reivindicar, vamos a estar en todas las acciones para defender esta condición y para plantear además más acciones, toda vez que en el caso Sencata, para dar un ejemplo, no se ha procesado a todos los responsables por la dictación del decreto 4078, como el gabinete en pleno de la señora Áñez y los operadores y responsables políticos, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Ricardo Paz y otros. Ahora,
seguramente ameritará analizar otros procesos. ¿Cómo es que encuentra el comité impulsor el proceso en el caso Sencata, en el caso Sacaba? Se dice que están yendo muy lento y obviamente las víctimas, los familiares de los fallecidos aún no reciben reparación judicial. Es un proceso no solamente lento, totalmente postergado, sigue sufriendo esta postergación del proceso desde hace más de 3 años. El juez de la causa, donde está radicado este proceso, ha tardado como 4 meses en implementar las audiencias. Y las audiencias, como en anteriores procesos, como el caso Golpe 2, están plagadas de acciones, de incidentes, de chicanas que presentan los abogados de la señora Yanine Áñez, inclusive de los militares procesados, para evitar que se haga justicia y fundamentalmente evitando que se garantice la celeridad y prontitud que señala la norma. Este es un proceso que debía ser liquidado máximo en 1 mes, porque existe prueba fehaciente, flagrante. Yo no sé a qué extremo llega la frialdad y el cinismo del señor Mesa, de la señora Yanine Áñez, para pretender ignorar actos y hechos gravísimos como las masacres. Hay familias que han perdido a sus seres queridos. El pueblo alteño ha sido sometido a una acción de terrorismo de Estado en condiciones mismas y que después han desembocado en muchísimos actos de represión directa contra los ciudadanos durante los 11 meses de terrorismo de Estado. Están posicionando esto porque se ha fomentado la unidad y porque están en una acción política para participar en las elecciones de 2025. Hay ese riesgo de que esto también se pueda electoralizar, Aldo. ¿No cree usted que las declaraciones de Iván Áñez le hacen un flaco favor incluso a la versión y a los hechos de 2019 de que fueron golpe de Estado y las masacres de Sacaba y Sencata, con las consideraciones respectivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que han dicho que se trataron estos hechos de masacre? El señor Lima maneja un argumento gastado, absolutamente gastado, además incongruente con la norma, con la constitucionalidad. Y reitero, lo está haciendo para honrar sus compromisos y pactos con los responsables del golpe de 2019. Presionado, además, como emergencia de una condición absolutamente marginal, fagocitada ya por su conducta, y porque sencillamente es un exministro, es un ciudadano más que no debería tener ningún accionar, ninguna preeminencia, ninguna posibilidad de seguir manipulando al órgano judicial como lo hizo en su gestión. Están los hechos fácticos, los informes de la Comisión de Expertos Internacionales, la prueba, el sentir de los familiares, de las víctimas y fundamentalmente la razón única sobre la mesa, que pesan más que la intención política de los responsables del golpe de 2019 y del señor Iván Lima. Aldo, ¿qué va a hacer el comité impulsor del juicio contra Yanine Áñez y otros de ahora en adelante? Por ejemplo, un seguimiento más estricto a los casos Sacaba y Sencata. Todavía no está resuelto el caso Golpe de Estado 1, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento de Evo Morales. Nosotros hemos seguido en la línea de estar en las calles. En el inicio del proceso hemos efectuado una vigilia, una declaración, pero además vamos a seguir permanentemente exigiendo a los operadores de justicia la conclusión de estos procesos. A la par, hemos ya iniciado una campaña contra la impunidad para plantearnos acciones legales, constitucionales, acciones de calle, para evitar que los responsables del golpe de 2019 sean candidatos en las elecciones de 2025, ejerciendo una acción pueril, impune,
Primero, estos señores, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, Ricardo Paz y otros, tienen que rendir cuentas ante la justicia por los delitos y acciones criminales cometidas a partir de la implementación del golpe de 2019. Aldo, ¿qué lo impulsa? ¿Qué impulsa al comité impulsor, valga el término, a iniciar estos procesos y a también generar campañas contra el gobierno de entonces de Yanine Áñez, contra quienes la acompañaron y contra estas acciones que han dejado luto en el país? Usted es patrocinada por alguna organización internacional, patrocinado así, el comité impulsor. ¿Qué lo impulsa a esto, Aldo? Nosotros hemos reunido inicialmente en la fundación del Comité Impulsor a 14 organizaciones sociales en derechos humanos y cívicas, emulando y repitiendo una experiencia que tuvimos en la constitución de un Comité Impulsor para el juicio contra García Mesa en los años 86-87, que concluyó con una sentencia severa de 30 años para los principales responsables de este golpe. Esa es una inspiración, pero además fundamentalmente en la perspectiva de plantear un cambio estructural de la justicia, porque hemos convertido nuestra acción en un comité impulsor de justicia. No tenemos financiamiento alguno, ni exterior ni interior, que no sea la voluntad de estas organizaciones y de quienes conformamos el comité impulsor de justicia, en una acción que no es partidaria, que es como entidad. Estamos ya concluyendo un trámite de personería jurídica, pero además estamos en la perspectiva de seguir adelante con la propuesta de cambio estructural de la justicia que emerge de nuestros 2 encuentros por demanda de justicia realizados el año 2022 y 2023. Muy bien, Aldo, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Siempre mi voluntad para concurrir a este escenario de información democrática. Muchas gracias.